Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. El motivo de esta rueda de prensa se debe a las informaciones aparecidas ayer en la prensa regional con motivo de las palabras del presidente Miguel Ángel Revilla, en las que comunicaba que un futuro acuerdo de patrocinio de la comunidad autónoma con el Real Racing Club de Santander pues pasaría por este Parlamento para su votación y, en su caso, aprobación si se diera, como digo, el caso. Ante esta situación, entendemos que es nuestro deber y nuestra obligación trasladar y hacer pública nuestra posición en este sentido, aunque, por otro lado, creo que tampoco puede llamar a sorpresa lo que voy a comunicar ni lo que voy a decir, puesto que, como hemos hecho siempre, nuestra postura es sensata y coherente, aplicando, como no puede ser de otra manera, el sentido común, y como ya trasladamos en su día, mucho antes de la campaña electoral, después en la propia campaña electoral, y posteriormente, incluso en algún pleno ha salido algún comentario al respecto, nuestra postura ha sido y es siempre la misma. No estamos por que vaya dinero público, en este caso a la empresa privada Real Racing Club. No estamos de acuerdo con que el dinero público vuelva una vez más a el Racing de Santander. Esto lo medimos o lo entendemos dentro de un ejercicio de responsabilidad política, la responsabilidad que ejercemos con aquellos a los que representamos, que es a todos los cántabros. El dinero de todos los cántabros es un bien que hay que medir, que hay que mimar y que hay que cuidar mucho y, por tanto, como digo, dentro de ese ejercicio de responsabilidad no podemos estar de acuerdo con esta iniciativa. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esta iniciativa? Por una razón muy sencilla. Las arcas de Cantabria no están para grandes alardes. Esto es un discurso que nosotros mantuvimos desde el comienzo de la legislatura, que ya trasladamos al presidente y a su futuro gobierno en aquel momento en el debate de investidura. Se lo anunciamos, se lo dijimos. Se van a encontrar ustedes en una situación económica muy delicada. En aquel momento no nos creyeron, no sé las razones, pero posteriormente, al cabo de unos meses, adoptaron ese discurso como propio, dándonos la razón a los argumentos que les manifestábamos. Es más, lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas. Lo hemos padecido en el debate de los presupuestos, donde hemos presentado enmiendas, entre otras cosas, para mejorar la teleasistencia, de forma manera que las personas dependientes tuvieran un mejor trato profesional por parte de la autonomía. Lo hicimos también con las enmiendas que presentamos para la comarca del Besaya, que, como todos conocemos, pues es una de las grandes paganas de esta crisis. La respuesta del Gobierno siempre fue la misma. Lo sentimos, pero no hay dinero. Nos ha ocurrido más recientemente, el pasado lunes, sin ir más lejos, vino a este pleno una propuesta para que el Gobierno actuara en cuestiones de movilidad dentro de lo que es la línea de ferrocarriles para las personas que tienen, como digo, problemas de movilidad. De nuevo, la excusa del Gobierno fue la misma. Lo sentimos mucho, pero no tenemos dinero. Insistiendo y profundizando en el asunto, el mismo caso es el que ocurrió con los incendios que han asolado durante los últimos años nuestra región. El mayor privilegio que tenemos en Cantabria, que es nuestro medio natural, fue asolado este año por los incendios. Denunciamos, y quedó bien claro después de que lo lleváramos a pleno, que hay una falta de medios, una falta de dotación tanto de personal como material para la prevención de incendios. La respuesta del Gobierno fue la misma: no hay dinero. Desde este punto de vista y bajo este criterio, nos parece inasumible que, si no hay dinero para evitar una de las mayores lacras medioambientales que hemos tenido en los últimos años, que son los incendios, o para facilitar que una persona mayor en silla de ruedas pueda acceder dignamente a un tren, no entendemos, sin embargo, que sí pueda haber dinero cuando, ojo, estamos hablando de cantidades muy diferentes. Hablamos, por un lado, lo que nosotros hemos trasladado y las enmiendas que nosotros hemos presentado cuestan un director general, unos miles de euros. Y lo que se nos quiere trasladar ahora son millones de euros. La magnitud de la que hablamos es muy diferente. Y si no hay dinero para una cosa, no entendemos que sí la haya para otra. Esto es una cuestión de prioridades. En la situación
económica en la que se encuentra nuestra región, debemos de priorizar, y la prioridad ha de ser todos los cántabros. Si esa prioridad no la tenemos clara, pues es un problema que tendrán que solucionar indudablemente otros. Nosotros tenemos clara cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad es dar los mejores servicios posibles a los cántabros. Como digo, esa es la razón principal. Si la situación económica fuera otra, podríamos entrar a valorar y podríamos discutir si el patrocinio es adecuado o no es adecuado. Habida cuenta de la situación en la que nos encontramos, entendemos a todas luces que esto es algo que no tiene mucho sentido, este debate. Por eso es por lo que digo que manifestamos nuestra posición negativa a este respecto. Creo que, de hecho, somos de momento los únicos que nos hemos manifestado claramente. Quedamos a la espera de ver lo que manifiestan otros grupos parlamentarios. Se junta, además, el hecho de que este supuesto patrocinio que se quiere o que se plantea tiene un objetivo finalista. Así lo manifiesta el propio Gobierno: cubrir la deuda que tiene el Real Racing Club, Sociedad Anónima Deportiva, con Hacienda. Esto es algo que también nos echa para atrás a la hora de poder apoyar este acuerdo. Si hablamos de un patrocinio, ese patrocinio no puede ir destinado de manera finalista a pagar unos impuestos, que por otro lado supondría la condonación de los mismos de forma indirecta por parte de la autonomía. Somos conscientes de la repercusión que esta decisión tiene, somos conscientes de las implicaciones sociales y sentimentales para mucha gente que esto tiene, pero, insisto, hacemos un ejercicio de responsabilidad. Imagínense, si somos conscientes de este ejercicio de responsabilidad, que, como ya he manifestado en alguna ocasión, y creo que algunos de ustedes ya lo saben, no se van a encontrar entre los 35 diputados de esta Cámara alguien con mayor vinculación y con mayor sentimiento racinguista que la persona que les habla. Creo que está fuera de toda duda, pero en el caso, si aún cupiera esa duda, yo no me cansaré de reiterar que llevo desde los 11 años asistiendo cada 15 días religiosamente al Estadio del Sardinero. De hecho, he hecho acopio de todos los carnés que tengo por casa desde el año 98. Los anteriores los he perdido. He llegado a tener los que había en la época de cartón, que se taladraban a la entrada del Estadio del Sardinero. Y, como digo, he ido ininterrumpidamente durante estos años, desde el año 95 aproximadamente, a el Estadio del Sardinero, incluso cuando no me encontraba en Cantabria por cuestiones de estudio. Es decir, mi racinguismo no tiene duda en este sentido. Creo que eso es algo que puedo demostrar y que he dejado claro antes incluso de mi experiencia política. Pero es más, no solamente se junta que he sido abonado durante todos estos años, sino que he sido también accionista. He participado de todas las ampliaciones de capital. Estas son las acciones de la que se hizo en el año 92, que después de la última ampliación de capital quedaron obsoletas y se retiraron. Las últimas de la última ampliación de capital no las tengo porque no he ido por las oficinas del club a recogerlas, pero este es el recibo de la compra que hice vía online de las propias acciones. Y a nivel particular he invertido mi dinero cuando tenía más y cuando tenía menos. Pero lo que no puedo asumir por responsabilidad es jugar con el dinero de todos los cántabros. Si mañana se vuelve a hacer una ampliación de capital, les aseguro que el primero que va a estar a la cola para invertir su dinero voy a ser yo. Pero esto no es una cuestión de sentimientos, insisto. Esto no es una cuestión sentimental. Es una cuestión de responsabilidad. Y como responsable, como representante de todos los cántabros, entendemos que es la postura que tenemos que tener. Insisto, si la autonomía fuera solvente, si sus cuentas estuvieran saneadas, podríamos plantearnos otro debate. En esta situación, en esta tesitura, nuestra responsabilidad nos obliga a tomar esta decisión. Y, dicho esto, sí quiero dejar claro que nos reunimos, como se han reunido creo que el resto de los grupos parlamentarios, con el presidente del Real Racing Club, con Manolo Higuera, al cual ya le transmití a nivel privado la postura de mi partido en su momento. El Racing ha estado informado siempre y de primera mano de cuál era la postura de Ciudadanos, como creo que también el resto de los habitantes de Cantabria. Y sin más,
quedo a vuestra disposición para las preguntas que deseéis formular. Sí. Me gustaría que me aclarara si esta negativa es porque no les parece bien apoyar económicamente a ningún club deportivo, o si lo consideran empresa, si no les parece bien apoyar a ninguna empresa, y si eso, que me aclare por qué a otras sí y al Racing no, y si están en contra de la publicidad institucional, porque estamos hablando de un contrato publicitario, o si el Racing no les parece un buen soporte. ¿Cuál es exactamente lo que no les gusta? Nosotros, a priori, siempre nos oponemos a la inversión de dinero público en empresas privadas. Siempre. Entendemos que el Gobierno no está para jugar a empresario. Además, el Ejecutivo tiene posibilidades de ayudar a las empresas sin necesidad de que sean a través de inversiones de capital. Además, estamos hablando de una empresa que recurrentemente en el pasado ha estado superviviendo a base de dinero público. Esta mañana me mandaban, sin ir más lejos, una noticia del año 93 en la que el titular era «El dinero público sigue manteniendo al Racing». Era del año en el que se hizo, como bien todos recordáis, la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, bueno, al año siguiente concretamente, que fue cubierta en su práctica totalidad tanto por Ayuntamiento como por Diputación, 492 millones de pesetas. De entonces hasta acá la cuenta suma y sigue. Es decir, estamos hablando de una empresa que ha tenido una nefasta gestión de forma reiterada a lo largo de los últimos años y que nos ha costado a todos los cántabros mucho dinero. Siempre inversiones a fondo perdido. Por esta razón, estos argumentos más la situación económica actual de Cantabria hacen que la decisión son argumentos ad hominem, o sea, solo le valen para el Racing, o sea, a otras empresas, a otros clubes deportivos. ¿Usted no considera el Racing un club deportivo? El Racing es una sociedad anónima deportiva. ¿Y no es un club deportivo también? Es una sociedad anónima deportiva, no es un club deportivo. O sea, que se puede ayudar a todos los demás clubes de Cantabria y al Racing no. Los demás clubes deportivos de Cantabria lo que se ayuda es, al menos hasta donde yo sé, a la formación de sus bases. ¿Y a las del Racing no? A las del Racing... ¿Tiene más que ningún otro? Que yo sepa, Roberto, las bases del Racing, si no me equivoco, fueron traspasadas a la Fundación, que ya recibe una dotación económica por ello. Hay que diferenciar, y esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho la Sociedad Anónima Deportiva. Ojo, cuando, si no me equivoco, era dueño todavía el Gobierno, separó lo que son las bases del estamento del club, el Real Racing Club, Sociedad Anónima Deportiva. Por tanto, de esa ayuda a través de la Fundación a las bases del club no estamos diciendo nada. Estamos hablando del Real Racing Club, Sociedad Anónima Deportiva, que no es un club deportivo, es una sociedad anónima deportiva, de la que, por cierto, yo también, aunque sea mínimamente, soy dueño. Usted y otros 13.000. No hay ninguna otra empresa, salvo el Banco Santander probablemente, que tenga tantos propietarios cántabros como, efectivamente, como el Racing. Y si mañana el Banco de Santander tuviera estos mismos problemas económicos, ¿qué pensaría la sociedad cántabra de que el Gobierno saliera a ayudar al Banco Santander? Les recuerdo que no hace tanto ha habido este debate en la calle y ha habido una mayoría y un consenso mayoritario en que los bancos se busquen la vida. Y ojo, no estamos hablando de los bancos, en ese caso estamos hablando de las cajas de ahorros que estaban gestionadas por políticos, no de los bancos. Vosotros controláis el presupuesto de Cantabria. ¿Qué dotación hay para promoción, por ejemplo, de la Consejería de Turismo, para diversas campañas de promoción de Cantabria en los presupuestos de 2016? Porque digo que se pondrá en cuestión cualquier gasto de promoción que a partir de ahora se haga dentro de los presupuestos, ¿no? Hombre, no es el mismo caso porque siempre las campañas de promoción de las que estamos hablando son de unos miles de euros. Aquí estamos hablando de cifras de millones de euros. Y de millones. Estamos hablando de millones de euros. De millones. Insisto, con carácter finalista. Nosotros también nos hemos quejado y hemos protestado por las diferentes campañas de publicidad que se hacen, entre otras cosas porque no sirve de nada cubrir Cantabria de carteles anunciando lo bonita que es Cantabria. No, oiga, mire, usted lo que tiene que hacer, y hemos llevado iniciativas al Parlamento en este sentido, son promociones fuera de España. Es decir, por esta misma cantidad de dinero de la que estamos hablando, podemos organizar una campaña internacional donde la penetración en la gente y en los posibles visitantes de Cantabria sería infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Les quiero recordar que estamos hablando también de cifras que están, y esto ya sería entrar al debate propio del acuerdo o del tipo de acuerdo que se está hablando. Está fuera de mercado. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Netbit, creo que se llamaba la empresa, en primera división puso 100.000 euros para un año en el Racing. Aquí estamos hablando de 5 veces más. Es decir, no solamente es que estamos hablando de unas cantidades desorbitadas, sino que están fuera de mercado. Y estamos hablando, ojo, quiero recordar también que ya Manos Limpias ha anunciado que en el momento que
que se destine dinero al Racing va a presentar una querella. Estamos hablando de que la legislación europea prohíbe ayudas económicas a los clubes de fútbol. Estamos hablando de que hay países como Alemania donde está prohibido que lo público entre dentro del fútbol. Desgraciadamente, en esta región nos hemos acostumbrado a que el Racing esté politizado y no lo ha dejado de estar nunca. Nunca lo ha dejado de estar. Y uno de los grandes... El problema que tiene ahora mismo el Racing, si el Racing está en la situación en la que está ahora mismo, es precisamente por esa politización. Eso es algo que no podemos consentir y en lo que Ciudadanos está totalmente en contra. Lo ha estado siempre. Por lo cual abogan por la muerte del Racing, supongo, para cargarse a sus cenizas. Yo no abogo por la muerte del Racing. Yo quiero que el Racing viva... No Antes ha dicho 103 que es años. consciente de lo que va a suponer esto. Soy consciente de lo que va a suponer esto, que es que mi grupo político se opone. Ahora, hay otros 4 grupos políticos en esta Cámara que tendrán que tomar su decisión. Ciudadanos es coherente y sensato con su postura. La de los demás no depende de nosotros. Yo quiero que el Racing viva no otros 103 años, sino 206 más. Ustedes han Y aprobado... ojo, y perdona, Roberto, que te corte, y yo he puesto de mi granito de arena y os lo he demostrado mucho. que he hecho todo lo posible, pero lo he hecho con mi dinero, no lo voy a hacer con el dinero de todos los cántabros. Si se cambiaran las condiciones y se adoptara un contrato más económico, ¿cambiaría su postura? Volvemos a lo mismo, es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de que la autonomía tiene una situación económica muy complicada, y aquí hay que priorizar. Y nuestras prioridades son las necesidades de los cántabros. Una vez se cubran esas prioridades, podremos hablar de otras cosas. ¿No cree que el Racing sea un buen vehículo de promoción de Cantabria? Porque los que hemos vivido fuera sabemos que cuando vas fuera y dices que eres de Santander, lo primero que te dicen es Racing de Santander. No te dicen ni las anchoas ni el Banco Santander. Sí. Mira, yo tuve una experiencia en Alemania, concretamente en Nuremberg, y efectivamente puedo constatar que eso es verdad. Yo soy de Santander. El Banco de Santander, el Racing de Santander. Ahora, también te digo una cosa, yo no me fui a Nuremberg porque conociera al Fútbol Club Nuremberg. Y fui a ver un partido de segunda división allí. Quiero decir, estamos hablando de cosas diferentes. A ver si a mí me queda claro porque o soy un poco torpe o no lo he entendido bien. Ciudadanos está a favor de que el dinero público, si hay dinero, se pueda utilizar en empresas privadas, en clubes deportivos o en sociedades anónimas deportivas, o ya de base el dinero público no puede ir nunca a una entidad privada. Porque ha dicho es un ejercicio de responsabilidad, no estamos para alardes, no tenemos dinero. Por lo tanto, si tuviésemos dinero, ¿qué? Tampoco. Ciudadanos está en contra de que el dinero público vaya a clubes de fútbol. Está en contra. De lo que estoy hablando es que si la situación económica de Cantabria fuera diferente, un acuerdo de patrocinio, que es lo que se plantea, no, ojo, y aquí hay que diferenciar, porque ya hemos tenido experiencias en el pasado con el dinero público, un acuerdo de patrocinio se podría estudiar. Bien, ahora voy a las condiciones. Ahora voy a la segunda. El presupuesto de Cantabria para el 2016, corríjame si no es así, es de 2.464 millones de euros. Efectivamente. Pues dinero hay. Otra cosa es cómo se utiliza para gestionarlo. Efectivamente. Por lo tanto, por lo tanto de base ustedes dicen, no, es que no queremos que el dinero público vaya al Racing, pero sí hay dinero para una partida presupuestaria que puede ir al Racing. Otra cosa es que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo. Pero también hay dinero suficiente para aumentar las partidas en teleasistencia, para aumentar las partidas al empleo en la cuenca del Besaya, para en vez de dirigir el dinero... Para aumentar, es que aquí no hay ninguna. Disculpa que termine. Para destinar el dinero público no a las empresas públicas de Cantabria, que solo sirven para lo que sirven, sino para destinarlo a los cántabros, y el Gobierno no ha aceptado esas enmiendas que presentó la oposición. Es decir, esto no es una cuestión de que nosotros estemos impidiendo nada. Esto es una cuestión de que las prioridades del Gobierno ya las ha marcado, y como las ha marcado y las ha destinado hacia donde no debe destinarlas, no hay dinero. Pero la responsabilidad no es de Ciudadanos, la responsabilidad es de este Gobierno que no sabe gestionar adecuadamente sus cuentas. Pero cuando existen partidas presupuestarias, como decía Gerardo, para el turismo, para mil cosas, porque ese dinero de los 2.464 millones está en diferentes partidas y hay que gestionarlo, en una de esas partidas de turismo, de promoción a nivel nacional del año jubilar legánico está el Racing. ¿A eso también se oponen? Esa partida no existe. Lo que se está hablando es de a través de la Fundación del año jubilar lebaniego, que por cierto, os recuerdo que la Fundación tiene una vigencia de 2 años. Si estamos hablando de un acuerdo de patrocinio a 10 años, los 8 años restantes de dónde sale ese dinero. Hay otro año jubilar lebaniego. Bueno, otros 2 años. Vale. Estamos hablando de 10 contra 4. Es decir, hay 6 que de dónde sale el dinero. Sinceramente,
insisto, movilidad, incendios. Es más, podemos hablar del deporte base y del dinero que recibe. Hay otras prioridades. En el orden de prioridades hay otras mucho antes que esta. Lo que no entiendo es que estemos poniendo el carro antes de los bueyes. Es decir, estamos hablando de no hay dinero para las cuestiones básicas de necesidad de la gente, pero sí lo hay para patrocinarnos a través de un club de fútbol. Particularmente, no lo entendemos así. Nosotros invertimos esa balanza. Ustedes hablan de coherencia. Ustedes, si no me equivoco, han aprobado con su voto el presupuesto del Ayuntamiento de Santander. Nos abstuvimos, si no me equivoco, ¿no? ¿O votamos a favor? Yo No, creo sí, que votamos a favor porque... votaron a votamos a favor porque Supongo, sí, supongo que se sabrá aceptaron perfectamente que ahí van subvenciones para diversos clubes deportivos, Sí. para alguna sociedad también anónima que hace deporte, de lo cual me alegro porque se lo merecen y probablemente se merecerían muchísimo más. Hay subvenciones para la Plaza de Toros, para un montón de cosas que me parecen estupendas y ustedes han votado a favor. O sea, y también seguimos teniendo el problema de la movilidad, seguimos teniendo el problema de la gente que no tiene hogar, seguimos teniendo el problema de los incendios, en Santander menos, pero alguno habrá, las dotaciones... Y sin embargo ahí han votado a favor. Estamos hablando de unas magnitudes total y absolutamente diferentes, que creo que también he explicado. Y estamos hablando de que no son subvenciones finalistas para pagar una deuda impositiva. Es que esto es un tema complejo, no es un tema tan sencillo como, bueno, nos oponemos a esto, ¿no? Es que son muchas aristas las que tiene. Vamos, se lo pongo más fácil. Un tema de magnitudes muy superiores. Tal y como ustedes están diciendo, el contrato de publicidad que mantiene el Gobierno de Cantabria desde hace varias legislaturas con Ryanair de 3.200.000 euros al año, o con Air Nostrum de 720.000, o con Vueling de 300 y pico mil euros. O sea, 4 millones al año en supuesta publicidad con las compañías aéreas, que dan vida, evidentemente, al aeropuerto y que sirven fundamentalmente para que todos nosotros viajemos de vacaciones a Londres, a Roma o a las diversas ciudades donde se vuela. Ustedes estarán radicalmente en contra. Ahora que hay que renovarlo, ustedes estarán por suprimir estos acuerdos. No sirven solo para que los cántabros se vayan de vacaciones, sino que sirven para que la gente de estos países... ¿Me puede dar las cifras de cuántos españoles viajan y cuántos extranjeros viajan? Las cifras nosotros las hemos solicitado al Gobierno, igual que hemos solicitado los contratos de patrocinio, todavía no se nos han dado porque están en negociaciones. Cuando conozcamos en detalle los contratos, obviamente opinaremos. Ya le estoy dando yo las magnitudes, 4 millones al año. Esos contratos, si yo las magnitudes también las conozco, pero quiero ver el detalle concreto de los contratos. Esos contratos, como todo es revisable y como todo es mejorable, como todo. Pero a eso no se oponen. Todo. No nos oponemos como no nos oponemos en principio a nada. No, a lo del Racing sí, pero con esos 4 millones se podría arreglar el tema de los incendios forestales, probablemente, y lo de la cuenca del Besaya. El impacto que tiene, y eso está contrastado con los datos, este tipo de convenios es mucho mayor del que se nos está trasladando con este acuerdo. Son acuerdos que están firmados, cuando llegue el momento de renovarse, ya se verá. Con alguna empresa radicada, por ejemplo, en paraísos fiscales, mientras que el Racing tributa en Cantabria. Durante los últimos 10 años, los millones que ha tributado el Racing... Perdona, Roberto. El Racing, y eso lo dice Hacienda, no lo digo yo, no ha tributado. No, perdona, eso es mentira. El Racing, eso es mentira. El Racing tiene una deuda con Hacienda. No quiere decir que no haya tributado durante 10 años. El Racing ha pagado 60 millones y debe 9. ¿Y cuánto dinero se ha ¿Cuánto ha invertido? pagado Ryanair en impuestos a la comunidad autónoma? ¿Cuánto dinero se ha invertido por parte de la comunidad autónoma? Porque está hablando de sí, en la última década 70 millones de euros ha ingresado a las arcas públicas. ¿Cuánto dinero han perdido las arcas públicas de Cantabria? El doble, como poco. El doble. ¿En cuántas cosas? El doble, como ¿En cuántas cosas? Solo en el No, pero Racing. es Es que que me quedaría muy tranquilo. es que las demás- Si el único tema donde se han equivocado los políticos de esta región es en el Racing. Me quedaría muy tranquilo. Se han equivocado muchas y Vale. las denunciamos todas. No, denunciamos yo- todas. Yo veo que apoyan lo de Ryanair, veo que lo apoyan. Ahí se mete, no, vamos a esperar. Perdona, con Roberto. opacidad, con cláusula de confidencialidad. Esto. Y nosotros hemos solicitado que eso sea abierto. Y todavía no ha pasado por aquí. Pero cuando se firmen los nuevos contratos, solicitaremos, y eso ya lo sabe el Gobierno, que sea público esos contratos. Porque entendemos que la transparencia es básica. Y con estas magnitudes, teniendo en cuenta que no hay dinero, ¿se van a oponer? Con las transparencias, cuando llegue el momento, decidiremos y tomaremos la decisión, con datos y con argumentos, igual que la estamos tomando en esta situación. Ahora, lo que sí pido es que no se pongan palabras en mi boca. Nosotros no hemos apoyado esos acuerdos porque no hemos tomado esa decisión. Estamos hablando de este acuerdo concreto, y este acuerdo no lo podemos apoyar. Cuando lleguen otros acuerdos, entonces podremos hablar. Esto, por cierto, ¿es un acuerdo de Ciudadanos como tal o de ustedes dos?
Te digo porque te digo, un militante de Ciudadanos, después de que salió esto ayer, me ha llamado y me ha dicho que esto es una cruzada personal del señor Carrancio, que ha obligado al partido a tomar esta postura. Yo pregunto si eso es así o es una postura de Ciudadanos como partido. ¿Hay unanimidad dentro del grupo parlamentario sobre ese asunto? No sé si solo se ha tratado entre dos personas o dentro del partido, pero es una pregunta. Sí, no. Que voy a contestar, y además con contundencia. Estas dos personas que están aquí somos los dos representantes de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. El que les está hablando es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Lo que aquí se dice es la opinión del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cantabria. Y no solamente no del Grupo partido, Parlamentario. ustedes dos. Por favor, déjeme terminar la respuesta. Y no solamente la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cantabria, es la opinión de Ciudadanos Cantabria. Porque esa es nuestra potestad. Nosotros, cuando hablamos aquí, fijamos la posición de Ciudadanos Cantabria sobre los temas que competen al Parlamento. Y no hay dudas, no hay fisuras. Que haya un afiliado que tenga una opinión personal, pues la valoro mucho, por supuesto, y la respeto como en la que Pero más. que no se ha hablado en los órganos de dirección del partido, sino entre los del Parlamento. Todas las cosas que se tratan aquí se tratan también en los órganos de dirección del partido. Están ustedes aquí viendo al responsable del área de coordinación institucional. Están ustedes delante del portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Somos dos representantes de esa dirección. Y todas las propuestas que se hacen y todas las opiniones que se vierten están, por supuesto, tratadas, aprobadas y consensuadas con la dirección del partido en Cantabria, de la que formamos parte. Ciudadanos no tiene aristas. Somos coherentes, somos sensatos y una única voz. El acuerdo de patrocinio que a ustedes les han presentado era a 5 años, a 7 años, a 10, 5 millones, 7 millones, 10 millones. ¿Cuánto era anualmente? Porque antes ha reflejado que era una cantidad disparatada para lo que en estos momentos puede significar en el mercado el Racing. Se nos han trasladado dos cifras diferentes, siempre a 10 años. Vista. 10 años. Siempre a 10 años vista, dos cifras diferentes. Por parte del Real Racing Club se piden 10 millones a 10 años, es decir, a 1 millón de euros por año. Por parte del Gobierno se está dispuesto a llegar a la mitad, a 5 millones en 10 años. Que, como digo, está fuera de mercado. Estamos hablando de que un club de primera división, su patrocinio son 600.000 euros. Clubes de primera división, su patrocinio son 600.000 euros. La camiseta, ¿no? La camiseta, sí. Camiseta. Estamos hablando de la camiseta. Sí. Estamos hablando no del de nombre del estadio ni nada, la camiseta. La camiseta, el nombre del estadio, que yo sepa, es municipal todavía. Sí, pero puede ser municipal y poner un nombre al estadio y tener un valor en el mercado, digo. A eso ¿No? ya, digo eso yo, ya, ¿no? Sí, bien, cuando correcto. se ponga la letra pequeña en el Bien. acuerdo, se verá. Correcto. Pero en cualquier caso, estamos hablando de algo que está fuera de mercado. ¿Es usted experto en el mercado publicitario? Pero el medio millón de euros está fuera del mercado. ¿Lo han consultado? ¿Lo han valorado? Les ¿Está acabo de dar una cifra. Es ¿Cuál? más, les he dado dos. No, la de Netflix. la de Francisco Perlía La de cuando Netflix. era presidente del Racing, La de- que a un amigo le puso aquí lo de Nevit y cobró 100.000 euros. No, pues les he dado Efectivamente. otra que no tiene nada que ver con estos señores, que es de primera división actual de este año, que son 600.000 euros por publicidad de la camiseta. Correcto. Primera división. Primera división. Todas las televisiones a nivel nacional. Real Madrid, Barcelona, entre otras cosas, pasan por tu estadio. 600.000 euros. Bien, entonces, ¿cuánto puede valer la camiseta? Ciudadanos estaría dispuesto, si en la oferta de mercados y tal, que la camiseta del Racing tuviese un valor de cuánto. Yo, Pedro, no es una cuestión en la que yo tenga que Ah, entrar. pero eso es tangible, ¿no? Quiere decir que se puede... Pero es que eso ahora mismo es una entelequia. A nosotros lo que se nos está proponiendo es esto. No se nos ha permitido entrar a negociar. Se nos ha puesto encima de la mesa esta posibilidad. Lentejas, si las quieres las tomas y no las dejas. Y como esto es lo que hay, nosotros fijamos posición sobre esto. ¿Cuándo les trasladaron ese contrato y la información de que tenía que pasar por el debate parlamentario? Porque dice que lo han visto ayer en un medio de comunicación. Ayer mismo, después de publicarlo en un periódico, ¿se lo han pasado ustedes o ya llevaban semanas con el tema? Hace pues 15 días, 3 semanas, me reuní con el presidente del Racing, con Manuel Higuera, que me trasladó esta situación porque había sido a petición del Gobierno que nos trasladara a todos los grupos de la oposición esta cuestión. Posteriormente yo he hablado con el Gobierno para consultarles cuáles eran sus motivaciones y cuáles eran su previsión en este sentido, y posteriormente se ha hecho el traslado a nivel público por parte del presidente, contrastado porque hemos hablado nuevamente con el Gobierno, de que este acuerdo, en caso de firmarse, pasaría por el Parlamento. En estos términos y en estas condiciones no lo podemos aceptar. ¿Pero el contrato le tienen? ¿Se lo han remitido?
El contrato que yo sepa todavía no está, entre otras cosas porque el Racing sigue demandando 10 millones de euros y el gobierno sigue diciendo que está dispuesto a llegar a 5. ¿Se han revisado o se revisarán contratos llevados a cabo, por ejemplo, como el de que tienen con la Gallofa, el equipo de baloncesto, al cual patrocina Cantabria 2017? Se revisan todos los contratos públicos, evidentemente todo tiene sus plazos, todo tiene sus límites y somos los que somos, quiero decir, pero estamos revisando todos los convenios. No solo los convenios, sino la actividad de las empresas públicas de Cantabria. Lo estamos revisando todo porque entendemos que uno de los problemas que tiene esta región en su gestión es precisamente la eficiencia en este tipo de cuestiones. Estamos revisándolo absolutamente todo. Bueno, entenderá que los otros 12.999 accionistas del Racing, menos usted, se sientan discriminados cuando ya hay diversos clubes de Cantabria que llevan no solo en baloncesto, también en ciclismo y en otras cosas, del año jubilar lebaniego. A usted solo le preocupa el Racing, que parece en principio que sería el mejor soporte publicitario, siendo todos buenos, porque a mí me parece que el deporte es una actividad que da un plus a la publicidad. ¿A ustedes no les ha preocupado el que ha dicho el compañero o algunos otros que hay en otros deportes? Es que no es verdad esa afirmación. ¿Cuál? Perdóname que te diga, no es verdad esa afirmación. A mí no me ha convocado usted para hablar de ese contrato publicitario. Sí, de ese contrato publicitario. Ni de otros que hay de otros clubs que llevan publicidad del año jubilar lebaniego. Si me deja contestar, le contesto. Esa afirmación no es verdad. No es que me preocupe que el Racing lleve publicidad del año jubilar lebaniego. El Racing, claro que puede llevar publicidad del año jubilar lebaniego. Gratis. No, gratis, o pagando a precio de mercado, lo que fuera. Yo estoy hablando de este contrato o de esta oferta de patrocinio que se plantea. En estos términos, insisto, que esto es muy importante, que parece que lo estamos aquí dejando de lado, finalista para pagar una deuda con Hacienda. Si la deuda con Hacienda fuera de 1 millón de euros, ¿estaríamos hablando también de un patrocinio de 5 millones de euros? ¿A qué no? Pues probablemente no. Es decir, ese es el problema. El problema no es decir, es que lo que no estoy dispuesto a aceptar es que se nos diga que es que no queremos publicidad en el Racing y en los demás clubes sí. Oiga, es que ese no es el debate. Es que el debate es el acuerdo que se nos está hablando y que se nos está poniendo encima de la mesa. Ese es el problema. ¿Usted es partidario de que no se pague la deuda con Hacienda? ¿Qué, perdón? ¿Usted es partidario de que no se pague la deuda con Hacienda? La deuda con Hacienda hay que pagarla, pero la tendrá que pagar el Racing, no los cántabros. Pero vamos a ver, usted se ha reunido con el presidente, sabe los números, sabe que esto es o la desaparición o pagar la deuda de Hacienda. Con lo cual, es evidente que el Racing va a tener no una condonación, pero sí una ayuda para poder pagar. Una condonación en toda regla. Pero también es verdad. No, una condonación en toda regla. No, porque a cambio él da unos soportes publicitarios que se va a beneficiar del gobierno de Cantabria. Y usted sabe que esto es la desaparición, ¿no le preocupa? Eso de que yo sé que esto es la desaparición... ¿No se lo ha contado al presidente? No estoy de acuerdo. Es decir, me parece muy bien que la teoría sea esa, pero no estoy de acuerdo. Soluciones seguro que hay encima de la mesa. ¿Qué va a hacer Ciudadanos para evitarlo? Es que Ciudadanos no tiene que hacer nada para evitarlo. Es que para evitarlo lo tiene que hacer la empresa en cuestión, su consejo de administración y los responsables de habernos llevado a esta situación. Ciudadanos no es responsable de habernos llevado a esta situación. O sea, ¿este es el único problema de Cantabria que no le afecta a Ciudadanos? ¿O es que el Racing, su posible desaparición, 103 años de historia, probablemente, como usted se empeña, creo que hipócritamente, en denominarlo empresa, porque sabe que es mentira, no es una empresa, eso es una forma simplemente social que se tomó por obligación, no es una empresa, y usted, si es racinguista como presume, lo sabe más que de sobra? ¿Cuántas empresas tienen 103 años? ¿Cuántas tienen la cantidad de propietarios cántabros que tiene esta? ¿Y cuántos tiene además la capacidad de conexión simbólica con Cantabria que tiene el Racing? Entiendo que como poco será un problema que Ciudadanos, si no está dispuesto a pagar, estará dispuesto a echar una mano para ayudar a solucionar el problema. ¿Qué va a hacer? Previamente a la respuesta, dos cosas que quiero decir. Sí rogaría a todos los presentes que mantengan el mínimo respeto que ha de tenerse, no por mí como diputado, sino por mí como persona. Es decir, determinados adjetivos calificativos me parece que no tienen lugar, no solamente en esta Cámara, sino fuera de ellos, o fuera de ella. Así que les rogaría a todos ustedes, por favor, que mantengan el mínimo respeto, igual que yo les estoy respetando a todos ustedes. Eso para empezar. Insisto, yo he hecho todo lo que está en mi mano para ayudar al Racing, cuando podía y cuando no podía. Y si mañana se vuelve a plantear la situación, volveré a hacerlo. ¿Y Ciudadanos? Ahora, Ciudadanos hará lo mismo en la medida de sus posibilidades, pero estamos hablando de dinero de todos los cántabros. Y con el dinero de todos los cántabros no se juega, porque en esta región ya se ha jugado demasiado. Y en el tema del Racing se han perdido muchísimos millones con este asunto.
Y ya está bien. La política no es la solución para el Racing. La política ha sido el problema del Racing. Ha sido el problema, no la solución. Y el futuro del Racing no pasa porque la política siga inmiscuida en el Racing. Pasa porque el Racing está aquí y la política esté lo más lejos posible. Si nos situamos al Racing aquí, la política, el Palacio de Festivales lo más cerca la quiero. Lo más cerca. Sí, vamos. Lo más cerca. Las soluciones, insisto, las tendrá que buscar quien las tiene que buscar. Los responsables de todo esto, los que han cometido los errores y los que dirigen el club. Y ahí, todas las manos que podamos echarle, se las echaremos. Pero dinero de todos los cántabros, lo siento mucho, no. ¿Estarían dispuestos, si hay otra oferta, otra proposición acorde a lo que ha dicho antes, no fuera del mercado, a valorarlo de otra manera? Nosotros todas las propuestas que lleguen las valoraremos, como hemos hecho con esta y con todas. Con todas. Las valoraremos y seremos lo más objetivos posibles. Pero si es dinero público otra vez. Pero si es dinero público, partimos ya de que es muy complicado que lleguemos a aceptarlo. ¿Se va a cuestionar, por ejemplo, la subvención directa que hay al Palacio de Festivales para que Ya se hizo. 800 personas vayan a ver determinados espectáculos que también se pagan a empresas privadas? Ya lo hicimos. Cuando pasó, lo hicimos. Y manifestamos que no estábamos de acuerdo con ello. Igual que lo hicimos con la... directamente al Palacio de Festivales eran del Parlamento 10.000 euros. Y manifestamos que... ¿Del Parlamento o no, del Gobierno de Cantabria? Del Gobierno de Cantabria ya no me acuerdo las cifras. 1 millón de euros. Por ahí anda, sí, por ahí anda. Ya, en el caso del Parlamento concreto, en su día ya manifestamos que estábamos en contra de ello y de hecho se salió la promesa de que para este próximo año, para este año ya presente, que no... Para que vayan a ver danza y teatro cántabros, por ejemplo, y se pagan empresas privadas también por... Una cuestión, ojo, es el fomento de la cultura. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que estamos en contra es de que se financien las entradas para mucha gente que vaya, cargos políticos, cargos públicos y demás que vayan por... La cultura y el patrocinio de un club de fútbol, del deporte. Es que lo que estamos patrocinando con esto no es la cultura. Lo que estamos patrocinando con esto, y lo vuelvo a repetir, es un patrocinio finalista, para cubrir una deuda con Hacienda. Es decir, de forma indirecta estamos condonando la deuda que tiene el Racing con Hacienda. Si lo que queremos fomentar es el deporte, para eso está el deporte base, para fomentarlo. Los clubes de fútbol profesionales o los clubes deportivos profesionales tendrán que subsistir de la autofinanciación. ¿Y puede haber ayudas? Claro que puede haber ayudas, pero todas en su justa medida. Es que parece que nos estamos olvidando de que la cuenta negativa de dinero invertido por la región en el Racing son de muchos cientos de millones de euros. Cientos de millones, he dicho. Sí, cientos de millones de euros. Nos estamos olvidando. Antes he relatado 492 millones de pesetas en el año 93. Si empezamos a sumar el crédito participativo en su día para liberarle las acciones a Santiago Díaz, lo que se le condonó a uno, lo que se metió en otro lado, el patrocinio anterior que hubo, nos vamos a muchos cientos de millones. ¿Estás seguro que está cientos de millones de euros? De euros. Vale. Mucho, pero tanto no. Muchísimo, pero tanto no, vamos. ¿Me podría aclarar si Roberto Morales, el abogado de Harry, que tan duramente trabajó la semana pasada para pedir la liquidación del Racing, es coordinador de Ciudadanos en la zona oriental de Cantabria? Sobre eso voy a decir una cosa y la voy a dejar bien clara. En Ciudadanos cumplimos con nuestra esencia y con lo que somos y con lo que decimos. Y en Ciudadanos la gente que participa son profesionales liberales que tienen su propio trabajo. Nosotros no dependemos de que nos anden colocando en ningún lado. Y por tanto la gente tiene su trabajo. Y Roberto Morales es un gran profesional y una gran persona que ejerce su trabajo. Faltaría más que no pudiera trabajar. Faltaría más. No, pero como defiende otra a cuestión Harry, aparte, como defiende a Harry, que es el que usted ha señalado. Otra cuestión aparte, Roberto, es mi opinión personal sobre Ángel Lavín, que es exactamente igual o incluso peor que la del 99% de los racinguistas. Eso es otra cuestión aparte. Lo que pasa es que se corre el riesgo de que parezca una acción coordinada de Ciudadanos. Un alto militante el otro día trabaja para la liquidación del Racing y una semana después salen ustedes para lo mismo. Eso es una cuestión que va a cargo de la ética y de la moral de aquellos que lo quieren interpretar así. Estos son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es la cuestión política y otra cuestión es la cuestión profesional de cada uno. Yo en la cuestión profesional de cada uno no me meto. Allá cada uno con su conciencia, con determinadas argumentaciones capciosas. Poco o nada tiene que ver lo uno con lo otro.